Okay, I see Felicia, Edith, Jasmine, Casey, and Ronald. Oh. Do you have the Medicaid number? One second, because everything lagging again. Bendecidos en esta noche, mis amados. Placer saludarles después de un periodo de disfrute. Estamos aquí nuevamente para comenzar un nuevo periodo de disfrute, de enseñanza, de coinonía en la paz de Dios. Un saludo muy cariñoso a todos los hermanos que nos han sintonizado, nos han leído, nos han escuchado, que se han mantenido firmes en el oír de la palabra, en el congregarse, en medio de un tiempo difícil como el que están viviendo. Como dijo el apóstol Pablo, una generación maligna y perversa. Así que felicito en gran manera a todos los hermanos por su fidelidad, por su lealtad, por su permanencia, la cual tanto bien les hace la palabra. Y a los que de una o de otra manera nos han estimulado con sus saludos, sus textos, su ayuda incondicional y amorosa, con la cual nos han apoyado en este camino de fe. Deseamos para ellos que los graneros celestiales siempre estén abiertos, derramando bendición en abundancia sobre cada vida. ¿Qué es lo importante, mis amados? Mantenernos en relación y comunión con la fuente eterna de nuestra subsistencia. Bien, diríamos que para el día de hoy no tenemos realmente un tema, pero si quiero compartirles un incentivo de parte de mi padre que más bien nos está preparando en el último momento para la hora que ha de manifestarse y para el momento que esperamos, que no está muy lejano. Y Dios quiere que nosotros tengamos confianza, que tengamos tranquilidad, que tengamos esa amistad, esa ansia de llegar a ese momento y presentarnos en su presencia. Porque no es motivo de nerviosismo, sino un motivo de regocijo y de alegría. Y creo que lo que voy a compartirles de parte del Señor es más bien ese motivo con el cual Dios quiere que desaparezca de cada vida el temor, el nerviosismo, la inseguridad, la incertidumbre de qué va a pasar, cómo irá a ser. Y esto es lo importante de la palabra. Proseguimos en esta ocasión con un tema que dejamos la vez pasada. Estábamos hablando acerca del misterio de la naturaleza divina. Esperábamos tener ahí el tema y el texto, pero las circunstancias de el internet, pues siempre estamos sometidos a muchas cosas que son imprevistas en el ministerio. Pero la palabra dice con claridad que
Dios nos ha dado grandiosas y valiosas promesas para que por ellas nosotros podamos venir a ser partícipes y compartir con Yahshua su naturaleza divina de una manera como nunca antes lo habíamos quizá imaginado. Quizá lo que voy a expresarles hoy lo hemos tocado en muchos aspectos, lo hemos merodeado de muchas formas, pero al unir todo esto hoy, llegamos a una conclusión que yo espero sea un motivo de regocijo grande para ustedes en su vida espiritual. Así que la razón por la cual este conocimiento es dado es porque Dios ha querido que sus hijos se identifiquen con su verdadera posición antes de partir y que se presenten ante Él tal como verdaderamente son, hijos de Dios. Haciendo un análisis corto y refrescando un poco la memoria de lo que yo les compartí la ocasión pasada, entonces llegamos hasta el momento de la partida de Yahshua al cielo. Él regresó al lugar donde estaba primero. Por supuesto, ahora regresa con un cuerpo glorificado. Y el regreso de Yahshua a donde estaba primero, al cielo, dividió por completo la historia en todos los aspectos de la vida. Se abrió un camino porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es camino, pues es para caminarlo. Si Él es verdad, es para creerla. Y si Él es una vida, es para vivirla. De eso depende la dicha y la felicidad del creyente mientras viva en este mundo. Así que el cuerpo de Yahshua es el camino vivo y nuevo que Él nos abrió, tanto para venir como para regresar. Pero también fue el camino que abrió de regreso a los que habían muerto antes de la cruz. Es lo que relata Hebreos 10:20. Esta fue la escalera que vio Jacob en su sueño, cuando vio que ángeles subían y descendían. O sea que todo estaba ya predicho y fue mostrado a sus hijos. Así que cuando Yahshua regresó al cielo, ya había redimido a todos los que habían nacido antes de la cruz y había arreglado el asunto de lo que concierne al cuerpo con los que estaban viviendo y reconcilió a todo su pueblo, a sus hijos, en su cuerpo de carne. No dejó nada por hacer. Por eso en la cruz él dijo, consumado es, hecho está. Nada se puede añadir a esa obra perfecta que hizo el Señor. Nada tenemos que añadir. La religión carece de este conocimiento y por eso añade ritos, ceremonias y cosas y se culpa porque no entienden la obra completa y perfecta de Yahshua en la cruz. Entonces tenemos que entender algo importante y es que en la cruz el apóstol Pablo explicó esta palabra cuando dijo que en Romanos 8:3, recuerden que él condenó el pecado en la carne de Yahshua. Por eso es que su cuerpo fue lacerado, fue herido, maltratado, vilipendiado, porque él llevó en su cuerpo el pecado. El pecado fue condenado en este cuerpo
Y en ese cuerpo fue la justicia de Dios derramada porque allí fue puesto el pecado. Él fue hecho pecado porque cargó el pecado. Se condenó el pecado en ese cuerpo. Entonces, ¿qué quedó en nosotros? Un estado de conciencia que debe ser limpiado. Porque si limpia su conciencia, el enemigo puede usarla para engañar sus sentidos y hacer que usted se culpa. Y activará las concupiscencias y esa ley del pecado y las obras del diablo. Por eso hay que tener una conciencia limpia, porque es a través de la conciencia o de los sentidos que el enemigo puede operar para engañar, afligir al creyente. Entonces sabemos que en esa obra de la cruz, al llevar el pecado y ser condenado al pecado en su cuerpo, liberó a todos los predestinados que habían nacido antes de la cruz, a los que estaban en el Seol, predestinados hijos de Dios, y redimió y liberó a los que estaban en el Seol. Dice Efesios 4:8, llevó cautiva la cautividad. Los que estaban en el Seol estaban encarcelados. Los predestinados hijos de Dios, desde Abel, a través de la historia, los hijos de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos estaban allí. En Primera de Pedro, el capítulo 3 y el capítulo 4, hace referencia que a los que estaban allí en aquel lugar, Él los redimió, los que murieron en el tiempo del diluvio. Porque muchos predestinados hijos de Dios fueron contaminados con el mal de los ángeles caídos de aquel tiempo, con la corrupción de aquel mundo. Muchos hijos de Dios predestinados se contaminaron con el mundo. Vivían como vivían los hijos de la serpiente y por tanto cuando vino el diluvio perecieron bajo el juicio del diluvio. Así que ellos, toda esta gente, por causa del pecado y la culpabilidad, ellos eran considerados muertos en sus delitos. Y a estos es que se refiere el apóstol Pablo allá en Efesios 1, 4 y 5 y 2, 1, cuando dice nos dio vida. Ese nos pertenece a él y a ellos, pero no a nosotros. Quiere decir que vivificó, dio vida espiritual por relación con Dios a los que murieron separados de esa perfecta comunión con Dios. Así que todo el triunfo de la cruz quedó hecho y a la vez preparado de antemano para los que habríamos de venir después de la resurrección. Llegamos ya con las obras hechas, completadas, solamente conocerlas y empezar a caminar en ellas. Ese es el punto. El problema de muchos creyentes es que no conoce las obras de Dios preparadas de antemano y empieza a caminar en sus propias obras que él mismo se levanta al escogimiento de su vida, a la elección de su vida y no a la elección de Dios. Por eso muchos creyentes sufren, porque cometen demasiados errores al caminar en sus propios caminos y sus propias obras y no en las obras de Dios. Así que hubo un cambio de camino con los resultados de la cruz ya previstos de antemano. Así que es cuestión de aprender a caminar en esas obras preparadas de antemano, que es lo que hacemos en el ministerio, fue lo que hizo el apóstol Pablo, es lo que estamos haciendo, mostrándole las obras preparadas de antemano y que el creyente empiece a caminar en ellas. Pero es voluntad de cada uno la decisión que tome, o camina en ellas o sigue caminando en sus propias obras.
Solo podemos nosotros mostrarlas y enseñarlas. Yahshua ascendió a los cielos. Y en su regreso, él fue entronizado como sumo sacerdote, como rey y como apóstol. Él regresó con un cuerpo glorificado, o sea, con un ADN perfecto, aceptable a la justicia de Dios, y se sentó en majestad. Hay algunas versiones o versos de la Biblia que están mal traducidos. Y la palabra majestad le dicen derecha, queriendo meter la idea de que hay un Dios sentado en un trono y hay un hijo sentado al lado, que se sentó a la derecha. Pero la Biblia en su original no dice derecha, dice se sentó en la majestad, en las alturas. Quiere decir que él lo llenó todo en plenitud con su gloria y majestad. Entonces, ahora él se coloca como cabeza representativa de una descendencia que sería su simiente con la cual poblaría al mundo, porque todavía la simiente no había venido, estaba la promesa, fue cumplida en Yahshua, en él estaba el ADN, pero no había descendencia. Ahora, él se coloca como cabeza de la descendencia, de la simiente, y luego es puesto como cabeza de la iglesia. Y hay un paréntesis para los entendidos. Ahora sabrán por qué razón Pablo fue degollado o decapitado. El mensaje es profundo. Así que todos los predestinados que vinimos al mundo después de la resurrección de Yahshua, pasamos a través del cuerpo glorificado de Yahshua, y ahí al cruzar al otro lado fue un nacimiento, un renacimiento, una regeneración donde se obtuvo el ADN en tu ángel espíritu. Vinimos con el ADN directo de Yahshua como directos y legales hijos de Dios, por el que podemos decirle papá, papito, o lo que en idioma no tradujeron, Abba Padre. Entonces, al cruzar por ahí obtuvimos un ADN indestructible, incorruptible, inmarcesible, dice el Escritor. Ese cruzar a través fue un nuevo nacimiento, fue una nueva forma, una recreación, obteniendo sus genes, su ADN, su naturaleza divina. Entonces la Escritura dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yahshua, y según su grande misericordia, nos hizo renacer, cruzar a través, para una esperanza viva, por la resurrección de Yahshua de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pablo dice, para vosotros. Es el ADN que estaba preservado en Yahshua para los que habrían de venir. Y Pablo dice, vosotros. Fuimos renacidos, fuimos regenerados, hechos nuevos, según Dios. Efesios 4:24. Creados según el plan trazado de Dios desde antes.
y que vinimos con un ADN celestial de naturaleza divina. Vinimos para administrar un cuerpo que fue hecho templo y morada de Dios para que lo mantengamos como templo de Dios en santidad, justicia y verdad, en rectitud, separado del mundo, para ponerlo como sacrificio vivo para gloria de Dios. Entonces vinimos con un ADN celestial de naturaleza divina. O sea que somos personas que llevamos sus genes, su ADN, su genoma, sus características. Esta es la vida que se debe manifestar ahora, sin esfuerzo. Cuando Yahshua se manifieste, seremos manifestados con él, dice la palabra. Como creyente hijo de Dios, a medida que usted crece, no a medida que está un tiempo en la iglesia, no a medida que atesora conocimiento, no, a medida que usted va creciendo, se va pareciendo más a Yahshua por los genes que están en ti. Por eso es tan importante el crecimiento espiritual para desarrollar sus características. Cuando decimos que Yahshua está en mí, lo que estamos diciendo es que en nosotros está su ADN, que llevamos sus genes, su vida, sus características y sus cualidades. Es la obediencia y la entrega lo que desarrolla esa vida en nosotros. Como el niño que nace normalmente. Hay algunos que tan pronto el bebé lo tienen en brazos nacido, a los noveleros llegan y uy, tiene la nariz exacta que el papá. O los ojos de la mamá. Pero en realidad es a medida que va creciendo que las características de papá se van manifestando en el niño hasta que llega un tiempo en que realmente tiene las características de papá por los genes que hay en él. Es lo mismo el crecimiento espiritual demandado al creyente para que se manifiesten las características de Yahshua en nosotros. Así que el ADN es una ley incambiable que produce o transmite las características concernientes a esa ley. El primer ADN transmitió esas características a todos los que llevaron ese gen, manifestándose en el cuerpo de carne. Igualmente, el postrer Adán es una ley superior que transmite las características o cualidades de su origen. Esta es una ley que da libertad y que libera de la otra ley, como dice Romanos 8:2. Quizá alguno diga, ¿por qué no nos explicó eso tanto tiempo atrás? Bueno, tenemos que llegar a una hora en que había que resumir estas cosas. Yahshua es el postrer Adán que produce vida y relación con Dios. Por ser un ADN celestial del espíritu, transmitido a nuestro espíritu. Es la ley de Yahshua o la ley del espíritu de vida en Yahshua. Cuando nosotros miramos 1 Corintios capítulo 15, los versos 45 al 49, ahí está resuelto el misterio, pero ha estado oculto para muchas vidas, por eso tenemos que explicarlo. Según es el primer ADN, así son sus genes. Según es el postrer ADN, así son sus genes. Según la primera ley, así será. Según el postrer ley, así será. Así que Satán perdió todo poder y todo dominio sobre el creyente. Colosenses 1:13. Todo dominio, porque somos, a más de ser propiedad, somos directos hijos que llevamos la vida Yahshua en nosotros. Lo triste es que muchos se proponen a vivir como hijos del diablo, como hijos de la serpiente, para ocultar la imagen Yahshua. Y por eso es que sufren a ratos. Usted es un espíritu que tiene el dominio sobre el cuerpo,
y puede santificarlo, matando lo terrenal o la ley del pecado que está en su conciencia, renovando la mente, limpiando la conciencia. Una conciencia limpia es la liberación de ese estado de ley. En la medida que destruya esa ley del pecado, será tu estado de felicidad o de sufrimiento. Vamos a concluir un poco acerca de este misterio. Así que somos la simiente incorruptible de Yahshua por llevar su ADN, por el cual la Escritura dice, nacidos de simiente incorruptible, y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Primera de Juan 3:9. Este ADN es impecable, incorruptible, inmanchable. Aquel ángel es incorruptible, no puede ser afectado por el pecado. Pero oye bien, toda decisión que el hombre tome, el Hijo de Dios tome, contraria a la voluntad de Dios, mientras esté en este cuerpo, será tratada en el cuerpo mientras vivamos en él. Somos tratados como hijos. Y eso es lo que dice Hebreos 12. Dios al que toma por hijo, lo disciplina, lo corrige y lo azota. Entonces, a veces las personas, los creyentes, disponen una voluntad para vivir contrario al plan de Dios. Y entonces viven un tiempo así, una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, lo que sea. Y viven contrario al plan de Dios. Y de pronto como que paran ahí, entonces vuelven a la iglesia y Padre, perdóname y amén. Vamos a cantar con. ¿Listo? Piensan que así se arreglan las cosas. Pero ellos no saben que son verdaderos hijos. Y que el verdadero hijo va a ser disciplinado, va a ser corregido y va a ser tratado por el Señor. Entonces, cuando viene el momento del trato, muchos se ven en un infierno de desesperación, de agonía, de una conciencia de culpabilidad, que la única salida que ven es matarse, quitarse la vida, porque no quieren aceptar la disciplina de Dios. Ahora, cuando Dios disciplina, nos corrige, nos demuestra que somos sus hijos. Entonces tenemos que aprender este tipo de madurez espiritual para saber que somos responsables y que debemos tener compromiso con lo que nosotros somos como hijos de Dios. Entonces, podemos por obediencia formarnos un cielo aquí y ahora. O por desobediencia y obstinación, formarnos un infierno aquí y ahora. Mientras vivamos en este mundo y en este cuerpo, tenemos tratamiento como hijos. Y esos hechos que hagamos voluntariamente, contrarios a la voluntad de Dios, afectarán la recompensa ante el tribunal de Yahshua. Y al tener este conocimiento ya en nuestra mente, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Yahshua para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo con este conocimiento, ya sea bueno o sea malo. La religión habla de una regeneración producida en el bautismo en agua o en el arrepentimiento. Por eso es que ustedes encuentran que la religión hace mucho énfasis en el bautismo en agua y el arrepentimiento. Porque ellos consideran que es ahí cuando la persona nace de nuevo, que es regenerada. Pero eso es una enseñanza falsa de la religión. Esto es más profundo de lo que se dice. Los espíritus ángeles fueron generados de la boca de Dios, dice el Salmo 33. Para venir a participar de carne y sangre, fuimos pasados por Yahshua,
O sea, regenerados, ya existíamos, habíamos sido generados en Dios y al pasar por Yahshua fuimos regenerados. Habíamos nacido de Dios, pero al pasar por Yahshua fuimos renacidos de Dios. Y participamos entonces de su naturaleza. Por eso es que el consejo de Efesios 4:24 es vestidos del nuevo hombre. Este es el hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, verdaderos hijos legítimos de Dios. Ahora, con plena certidumbre de fe, podemos decir, Yahshua es nuestro papá. Yo me siento hoy compartiéndoles lo que papá quería que ustedes supieran para que entren en ese mismo ambiente, para que al esperar nuestra partida entendamos que tenemos la emoción de que vamos a ver a papá, que papá nos va a recibir. Así que usted ahora debe verse y sentirse como quien es verdaderamente. Llevamos sus genes, somos su propiedad, somos participantes de su naturaleza divina, somos parte de su carne y de sus huesos, dice Efesios 5:30. Es claro entender ahora que la población de la tierra que pasó por el primer ADN no tenía relación con Dios en espíritu, porque su ADN era de la tierra, terrenal. Por eso, a partir de la resurrección de Yahshua, se forma o nace la simiente de Yahshua, el poster ADN, Yahshua. Nos es transmitido su ADN en el mismo cielo a nuestro espíritu. Recuerden que estamos hablando de los predestinados, no de los otros, porque los otros llevaron el gen de Adán, el gen de Caín, hijo de la serpiente, y ellos seguirán en este mundo porque son los destinados. Para ellos no fue el evangelio, por ellos no murió Yahshua, por ellos no vino él. Él vino por su pueblo, por sus hijos, por sus ovejas, por su trigo, y ahora viene por sus hijos, su amada, su iglesia. En primera de Juan, capítulo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, el gen, el ADN de Él permanece en el creyente y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es este ADN el que nos une en familia con Yahshua, como simiente celestial, divina, verdaderos hijos legítimos de Dios, no adoptivos, no adoptados, sino hijos legítimos de Dios. Yo creo que han aprendido a leer la Biblia, especialmente las cartas de Pablo. Ya están aprendiendo muchas claves para poder entender los escritos misteriosos de la revelación. Pablo se excluye cuando dice, Pablo se incluye cuando él dice, nos predestinó para ser adoptados, porque Pablo nació antes de la cruz. Y aquí se abre otra puerta al misterio. Bueno, no me está dado comentar eso, pero hay otra puerta que se abre, el por qué él dice eso. También esto nos aclara el por qué Pablo mencionó en muchos de sus escritos el nosotros y el vosotros. Tienen que aprender a leer eso ahora. Esta es la razón por la cual Pablo dice,
grande es este misterio. En Efesios 5:32. Porque se refiere a la verdadera simiente de Yahshua y a su amada iglesia. Así que hablando de este apóstol de gracia, dice, Pablo fue el ministro que casó a la amada con Yahshua. 2 Corintios 11, 1 al 3. Se diría que el ministerio de Pablo fue descubrir a la amada, liberarla de la esclavitud religiosa, dignificarla, identificarla, devolverle la identidad angelical, abrirle los ojos del entendimiento, instruirla y casarla con Yahshua el esposo. Fue su ministerio. Para aclarar esto un poco más, Pablo explica que no todos, por ser descendientes del primer ADN, que todos estaban perdidos. No, pues habían dos simientes, o hay dos simientes. Pero todos estaban separados de Dios y en delitos y pecados. Pero también dice que no por ser descendientes de Abraham, todos son hijos de la promesa, sino que son hijos los de Isaac. Y prosigue diciendo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y por supuesto, no todos los predestinados con su ADN son parte de la amada. En verdad que esto es un misterio grande. Entonces concluimos. Por causa de tener nosotros su ADN celestial, haber sido incluidos en el pacto de gracia, haber creído esta palabra y estar viviendo esta palabra, por estar bajo el pacto de gracia, por haber sido elegidos y por vivir conforme a la autoridad divina del pacto de gracia, entonces somos la simiente de Yahshua. Es decir, somos la 14ª y última generación del plan de Dios que marca Mateo 1:17. Somos la generación del rapto, 1 Tesalonicenses 4:15. Somos la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, Hebreos 12:23. Somos la congregación de los primogénitos. Somos la Sión celestial. Somos la amada, la esposa del Cordero, 2 Corintios 11, 1 al 3. Somos Yahshua en otra dimensión para gloria de su nombre y humildad de nuestras vidas y gozo de nuestra alma. 1 Corintios 6, 17. Si con esto no caminan en santidad, perfección y justicia en este mundo, ya no hay nada que podamos hacer. Dios añada sobre sus vidas el valor, la fe y la confianza para vivir conforme a lo que somos para gloria de su nombre. Bendecidos con toda bendición.